De nuevo, mis amigos, Ecos de la Ciencia, ahora con nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Francisco Santillán Almeida, un cayambeño, pues, que es abogado de la Universidad Pontificia Católica, tiene una maestría en Derecho Internacional y con muchos diplomados y estudios de posgrado en administración de negocios, gerencia y otros temas relacionados. Ahora, es consultor especializado en empresas familiares y de esos temas son los que queremos comentar el día de hoy. Bienvenido, doctor Santillán, un gusto de tenerle con nosotros y quisiera de frente entrar al tema que nos atañe. En las últimas semanas usted conoce que pues muchas de las empresas pequeñas, artesanos, empresas formadas y de personas naturales con muy pocos empleados tuvieron que cerrar debido a la pandemia y a la cuarentena que hemos estado en los últimos casi 3 meses. Sin embargo, en Cayambe específicamente y por las comunicaciones que he tenido en los últimos días, me han indicado que debido a esta situación extrema que ocurrió de la noche a la mañana, muchos de los artesanos y empresas familiares pequeñas tomaron decisiones no muy apropiadas. Despidieron a empleados, no informaron al ministerio, suspendieron a empleados, tampoco informaron, es decir, tomaron decisiones dada la emergencia, pero que ahora se enfrentan a el dilema de no saber qué hacer con estos problemas laborales que tienen, a pesar de que son 2 o 3 empleados que tienen. Así es que adelante, mi doctor, y cuéntenos cómo mira usted esta situación. Gracias, Francisco. Para mí constituye realmente una enorme satisfacción poder colaborar con usted en este programa y sobre todo a sabiendas de que la comunicación o la información con la cual yo pueda aportar servirá para esclarecer ciertas dudas que puedan tener nuestros coterráneos, para quienes envío un cordial saludo. Efectivamente, la crisis de la pandemia provocó una extensión, una difuminación de las características de la problemática, convirtiéndola no solamente de carácter sanitaria, sino también social, económica, legal, y dentro de esta última característica, especialmente la laboral. Y digo especialmente la laboral porque también devino esta crisis de carácter legal en otro tipo de crisis como son los incumplimientos contractuales, que también muchos empresarios, muchos arrendadores o arrendatarios, deudores o acreedores también han tenido que adquirir esa condición de incumplidos o de verse afectados en sus derechos. En el campo estrictamente laboral, la condición de empleador, como todos conocemos, le ubica a todas las personas que generan fuentes de empleo en la posición necesaria y obligatoria de respetar toda la normativa laboral que rige respecto de esta relación, dada precisamente o sustentada en ese derecho social protectivo que es el derecho laboral. Y digo protectivo y recalco el carácter social porque precisamente el derecho del trabajo, el derecho laboral, sirve para proteger a la parte más débil de la relación laboral, que se entiende es el trabajador. Y en una condición como esta, obviamente, esa debilidad se ha visto transparentada, yo diría, de una mayor manera, de una manera mucho más fuerte, más contundente. ¿Y por qué? Porque precisamente el golpe que han recibido los empleadores, llámese microempresas, pequeñas empresas, medianas o grandes, porque no importa el tamaño, la crisis ha afectado a todos. Digo, este golpe que han recibido de carácter económico, natural y de manera obvia, se ha transmitido y se ha hecho una transferencia del impacto hacia la otra parte de la relación laboral, que es el empleado. De afectar la normal
o de despedir, o de suspender, o de generar creativamente una serie de alternativas frente a la relación. Y esta creación, ¿no? Diría yo, esta forma un poco discrecional de actuación, preocupó a las autoridades de gobierno y provocó que a su vez estas, a través del Ministerio de Trabajo, del Ministro de Trabajo y del propio gobierno central, se vean en la obligación de generar normas alternativas, y digo alternativas como paralelas al Código del Trabajo, para que de alguna forma ayuden a paliar esta suerte de anormalidad discrecional que se dio en la relación laboral, porque no hay norma que prevea algo como lo que ocurrió. Por lo tanto, cada uno de los empleadores interpretó la norma como quiso hacer, un poco tratando de precaver su propia realidad económica y digamos, empresarial, ¿no? A sabiendas de que podía afectar al trabajador. Por lo tanto, la autoridad generó, luego del decreto ejecutivo, ¿verdad?, que estableció el estado de excepción, el ministro de Trabajo ha emitido varios acuerdos ministeriales, tratando de alguna forma de adaptar la norma a la realidad. Parecería un cliché, pero es una realidad esto de que los hechos fácticos superaron a la realidad normativa. Dicho esto, hago énfasis en que la normativa laboral contenida en el Código del Trabajo data de 1938, es decir, hace mucho, con algunas reformas. Y yo le aseguro, Francisco, que en ninguna parte, hace 80 años, ¿no es cierto?, o lo que fuese, a nadie se le ocurrió que iba a haber teletrabajo, porque eso parecía ciencia ficción, que vendría una crisis que obligaría a cerrar empresas de improviso, ¿verdad? Es decir, unas circunstancias tan abruptas, tan inesperadas como las que estamos viviendo. Lo que sí prevé la norma laboral es precisamente las causales por las cuales sí puede, de manera normal, darse por terminada una relación laboral. Y de aquí quiero, en mi análisis, devenir en el contenido del famoso artículo 169, numeral 6, que ahora todo el mundo lo conoce. El artículo 169 del Código del Trabajo establece las diferentes causas por las cuales puede terminar una relación laboral. Entre ellas está la voluntad de las partes. ¿Qué quiero decir con la voluntad de las partes? Cuando una de ellas manifiesta a la otra, especialmente, digo, el trabajador, manifiesta al empleador su voluntad de separarse de la relación. ¿Y cuál es el vehículo que se utiliza? La renuncia. Con lo cual quiero también decir, entre paréntesis, que la renuncia no es una forma de terminación de la relación laboral, es el vehículo que se utiliza, a través de la cual el empleado dice y renuncia ante el empleador le acepta la renuncia y se produce la causal de terminación por mutuo consentimiento, o sea, por mutuo acuerdo. Okay. Otra de las causales es precisamente la fuerza mayor o caso fortuito, que es la contemplada en el numeral 6 de este artículo 160. ¿Cuándo opera esta causal de excepción? Esta causal de fuerza mayor para dar por terminada la relación laboral sin la necesidad de indemnizar como si se tratase de un despido intempestivo. Opera cuando se cumplen dos causales fundamentales. La primera es que haya ocurrido o se trate de un hecho inesperado, no previsible, y que, o siendo previsible, no pudiese ser evitable. Ahí se cumplen las condiciones de fuerza mayor que prevé el artículo 30 del Código Civil. Y la segunda causal, ¿no?, es que esta fuerza mayor provoque la imposibilidad absoluta de continuar la relación laboral por terminación o cierre del negocio o inactividad total y permanente. ¿De acuerdo?
Entonces ocurre que una compañía o una empresa, microempresa, pequeña empresa, con 2, 3 empleados, lo que sea, digamos con 5 para jugar con un ejemplo sencillo, acude al numeral 6 del artículo 669 y despide o termina la relación, para ser más puntual, con 2 de 5 Ya. y sigue la actividad. La pregunta es, ¿cabe la aplicación de esta causal? La respuesta obvia es no, porque si la actividad continúa con 3 trabajadores, significa que no se cumplió con la segunda causal que exige el numeral 6 del artículo 169. Por lo tanto, la relación laboral no puede terminar bajo la excusa, digamos así, ¿no? O el entendido de que hay una fuerza mayor, por más grave que ésta sea. Ante una realidad como la que le estoy narrando y que es de conocimiento general, la autoridad se da cuenta y dice, oiga, paremos esta situación, porque todo el mundo está acudiendo a este numeral 6 cuando no es aplicable. Y mañana vamos a tener una verdadera avalancha de denuncias ante la Inspectoría del Trabajo por despido intempestivo. Y lo que es peor, vamos a tener controversias laborales ante los jueces del trabajo, precisamente sustentado en la inaplicabilidad del numeral 6 del artículo 169. Ante esta preocupación que genera obviamente un problema social, ¿qué hace el gobierno? El gobierno emite a través del Ministerio de Trabajo acuerdos ministeriales a través de los cuales pretende de alguna forma, menguar este problema y trata de regular. Pero cuando trata de regular vía acuerdo ministerial, se está yendo contra norma expresa, porque el Código del Trabajo, por una sencilla y natural jerarquía legal, está por sobre un acuerdo ministerial. Y por lo tanto, no puede un acuerdo ministerial derrumbar o destruir o quitar o permitir la no aplicación de una norma superior. Sin embargo, dadas las circunstancias de emergencia, como todos los hemos vivido y las estamos viviendo, el gobierno trata de buscar una explicación, o trata de encontrar, mejor dicho, una explicación que, siendo lo más cercana a la ley, permita encontrar una conciliación entre las partes respecto de esta problemática. Y efectivamente, a través de estos acuerdos, porque no fue uno, fueron varios, agrega y reforma el artículo, si no recuerdo el acuerdo 77 a través del número 81, ¿no? Reforma y agrega y dice, si bien es cierto, se necesitan estas 2 causales para poder aplicar el numeral 6 del artículo 169. Adicionalmente, cuando usted acuda, y luego emite otro acuerdo también, que es mucho más contundente, pero que en definitiva dice lo mismo. Dice, cuando usted, empleador, utilice para la terminación de esta relación laboral la causal sexta del 169, tiene que subir al SUT, ¿no es cierto?, que es el sistema único que maneja la plataforma del Ministerio de Trabajo, subir, además del acta, una explicación y un anexo donde describa pormenorizadamente y debidamente motivada la causal por la cual usted está dando por terminada la relación laboral con 3, con 5, con 8 trabajadores. Un caso patético. Una compañía que tiene varias sucursales en la misma ciudad o varias oficinas en la misma ciudad. Resulta que por A o B circunstancias, por un efecto de reorganización, por la crisis, por disminución de las ventas, etcétera, hace una planeación lógica y demuestra que la sucursal que está no sé, en la Avenida América, por decir algo, hablando de Quito, América y Colón, no sé, cualquiera, voy a inventar. Esa sucursal
no está siendo productiva, ¿ya? Y que toda la estructura humana, es decir, todo el contingente laboral que tiene en esa sucursal, no la puede reubicar, porque por el nivel de ventas que ha disminuido tanto, ni siquiera con los que ya tiene en las diferentes sucursales, le es suficiente como para, digamos, le sobra, porque no, la demanda ha disminuido tanto que con los que ya tiene no sabe qué hacer, ¿ya? ¿Qué hace con esa sucursal que es la que menos vende? Efectivamente, cierra esa sucursal, acude al 169, numeral 6, y da por terminada la relación con los 2, 3, 5, 18 empleados de esa sucursal. En ese caso, ya resulta bastante peleable el hecho de que aun cuando la compañía con el resto de oficinas y sucursales de la ciudad haya continuado, pueda justificar que sí debía cerrar esa sucursal. ¿Cómo? Con estados financieros, ¿verdad? Porque se convierten en centro de costos precisamente cada una y demuestra que si antes vendían en un promedio, todas vendían 100 y esa vendía 40, con la crisis comenzó a vender 8. Es insostenible, porque vendiendo 8, en el ejemplo que estoy dando, ¿verdad? Dentro de la ponderación, no puede ni siquiera cubrir los costos fijos, menos variables, y menos pensar en tener una utilidad. Digo, ahí en casos como esos, sí es manejable. Y como Ya, esto de... doctor, está muy claro lo que nos está explicando, pero ahora cuéntenos, fíjese, conocido en el caso de Cayambe, tenemos gente que pues tiene su negocio de restaurante, de tienda, de almacén, 2, 3 empleados, y lo que están indicando es que cuando cerraron, cerraron, y luego los empleados no fueron, digamos, no hubo una relación de terminación legal, no se aplicó ninguna ley. Y ahora que ya de nuevo el 10 de junio va a empezar las actividades, ya están preparándose, están en esta disyuntiva de qué hacer. Es decir, qué arreglar para poder continuar. ¿Será que le pueden llamar a estos empleados cuando les despidieron sin seguir los procesos legales? ¿Cómo este tipo de negocios en donde de manera informal y hasta ilegal terminaron relaciones y ahora pretenden de nuevo empezar? ¿Cuál podría ser una alternativa para ellos en este momento? Ok, yo entiendo, Francisco, que un poco la idea que usted tiene es que yo me centre y me focalice en pequeños negocios y de cómo están o deberían afrontar la crisis en Cayambe. Exacto. Lo que quiero decirle, y por eso he sido muy reiterativo, es que no importa el tamaño del negocio, la obligación legal en su condición de empleador rige para un empleado como para 500 empleados. ¿De Okay. acuerdo? Yeah. Entonces, el hecho de que el pequeño restaurante que tenía una mesera y un cocinero incumplió, tiene el mismo problema, las mismas responsabilidades y las mismas obligaciones que podría tener una empresa exportadora de camarones, ¿de acuerdo? Con 500 empleados. No importa. Por eso he sido muy extenso, muy amplio en la explicación, ¿ok? Sin embargo, me voy a centrar un poco más en el problema doméstico de Cayambe, centrándome en la dimensionalidad de la crisis. Porque la crisis no se mide por el número de millones que se pierden ni por el número de puestos de empleo que se pierden. La crisis es crisis. Para un restaurante con 2 empleados puede ser fatal la crisis porque no tiene $500 para pagar, o para una compañía que no tiene 500,000 para pagar. ¿De acuerdo? La crisis se mide según la dimensión. O sea, la crisis sigue siendo crisis para todos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con los empleadores que hicieron eso? Hay que hacer una diferenciación muy elemental. Yeah. La una es, si este pequeño restaurante, esta pequeña ferretería, esta pequeña mecánica, lo que fuera, cumplió con subir al SUD, con notificar, etcétera, la terminación de la relación laboral, aunque sea de manera indebida, digamos así, aplicando el artículo 169, ¿ok? Si ya cumplió, pues va a tener que esperar un problema,
Porque se supone que ese restaurante o esa mecánica o esa ferretería no va a poder abrir nunca más. Pero Ajá. si es que abre, ¿ya? Esa causal, o mejor dicho, el hecho de abrir destruye la causal. Ah, ok. ¿Me explico? Sí, Es sí, sí. decir, yo mismo me he puesto la zancadilla porque le dije, ¿sabe qué? Por el 169 numeral 6, que ya muchos lo repiten de memoria, doy por terminar la relación. Un mes después, abro el restaurante. ¿Qué significó? Que tal terminación, dentro de las dos causales, dentro de las dos requisitos que yo le mencionaba, el uno no se cumplió, pues porque no cerró definitivamente, sino que un mes después o 2 meses después ya tenía que abrir. ¿Qué debía hacer? ¿O qué puede hacerse, ¿no es cierto? O cómo debió hacerse, y vamos a ir al qué hacer ahora. En esas circunstancias que todos vivimos, la normativa del gobierno precisamente dio o generó varias alternativas. Una de ellas, la suspensión de la relación laboral, ¿no es cierto? O la suspensión del contrato. Otra era la modificación de la jornada, la disminución de la jornada, ¿verdad? Eran circunstancias que podía darse. O el teletrabajo. Ya sea que fuere, el teletrabajo no quiero topar porque es un tema que Sí. probablemente no salió ahí, no viene al caso. Pero podía suspenderse la relación. Si yo suspendo la relación laboral, ¿okay? De todas maneras, tengo que pagar la obligación, digamos, mi obligación de pagar la remuneración no se altera. Esa se mantiene intocable, incólume. Hay que pagar la remuneración durante todo el tiempo de suspensión. ¿Qué es lo que sí permitía o permite estas normativas ministeriales? Que se negocie la forma de pago. Es decir, te suspendo la relación laboral porque no tengo, ahora el restaurante está cerrado, ¿ok? Suspendo, pero te pago solo el 50% ahora y el otro 50% después. O 20%, 20%, 20% en 3 meses, no sé, cuando retomemos la actividad. Concomitantemente con esto, para que surja el derecho del trabajador a que se le pague durante el tiempo de suspensión, es que prevalece también la obligación del trabajador de devolver ese tiempo que le pagaron. Ok. Entonces, si es que le dice el empleador, suspendo la relación, te pago, y cuando nos reintegremos, me pagas con tiempo extra, ¿verdad? Y la ley decía, o 3 horas adicionales de lunes a viernes, u 8 horas los sábados. Y compensamos y con eso me pagas, pero no voy a pagar ni como horas suplementarias ni como horas extraordinarias, sino simplemente es un compensar tiempo con tiempo. A ¿Ok? ese respecto también me estaban, las personas que me estaban, estábamos conversando a este respecto me decían, vean, yo les he pagado un poco, porque pues no quería que se, ¿no es cierto?, que se acabe la relación, entonces les pagué algo, pero yo no quiero que me compensen luego en el trabajo, como explica, por trabajo. Dice, yo no, porque no tengo el negocio de antes. Entonces, ahora voy a trabajar menos, pero pues le ayudé a algo para que sobreviva los últimos 2 meses. ¿Qué hacer en ese caso? La solución es muy sencilla y muy obvia. Vamos con un ejemplo eh, como debía ser y un ejemplo como ha sido. Ujú. El ejemplo, como debía ser, pagarse 100% del tiempo de la relación laboral, aun cuando esté suspendida, es decir, que no se preste el trabajo. O sea, el empleado no me presta el trabajo a mí, pero sin embargo, mi obligación legal es pagar el 100%. Cuando se reinician las actividades, le digo, compénsame. ¿Cuánto me tiene que devolver? El 100% en horas. ¿De acuerdo? Y planificamos. Un escenario. El otro escenario. No pagué el 100%. Pagué un 25%. ¿Ok? Suspendí la relación. En cualquiera de estos casos es importante, abro un paréntesis,
es importante notificar a la autoridad la medida que se tomó. Eso es importantísimo. Ya. Digamos que notifiqué, aunque sea tardíamente, porque todavía lo pueden hacer, notifico que suspendí la relación laboral, suspendí la vigencia del contrato. ¿Ok? Pagué solo un 25%. Entonces yo hago el cálculo, ¿verdad?, de cuánto tiempo me tendrían que devolver. En teoría me tienen que devolver el 100%, en teoría. La pregunta es cuánto pagué. Yo pagué solo el 25%. Entonces, ¿cuánto me tendrían que devolver? Lo que les pagué, que es el 25%. ¿De acuerdo? Entonces, en la práctica ocurre esta suerte de compensación, de que no me devuelven tiempo porque no les pagué. ¿De acuerdo? Pero eso no significa, bajo ningún punto de vista, subrayo, que estemos hablando de una suerte de licencia sin sueldo. Cuidado, esa figura no existe. O mejor dicho, existiendo, no aplica en este caso. Porque Ya. mucha gente decía, apliquemos licencia sin sueldo. No, no hay tal. Eso no existe. Se aplicaba la suspensión. Otra cosa es que el pago podía planificarse o podía negociarse cómo hacer. Pero si en la práctica se pagó menos del 100% que debía pagarse y tampoco se necesita que le devuelvan el tiempo, porque por la actividad no trabaja sábados, no trabaja domingos, no hace falta horas fuera del horario normal. En definitiva, no hay forma de que me compense. Entonces hago cuentas. ¿Cuánto le pagué? ¿Cuántas horas debería recompensar? Si no le pagué sino solo el 25, ¿cuánto me tiene que recompensar? El 25. ¿Cuánto le debo por las otras horas? No le debo porque no, tampoco me va a devolver. Entonces, pero tiene que ponerse eso en un acuerdo firmado entre las partes. ¿De acuerdo? Ya. Y a ese respecto, otros me indicaban, en este 25, asumamos que solamente le pagó el 25%, pero no hizo los aportes al Seguro Social. Aquí sí hay un problema, porque de inicio el Seguro Social decía, si es que usted le suspendió, ¿ok? Su obligación es pagar el 100% del sueldo. Si usted negoció pagar 25%, a mí, como Seguro Social, me tiene que pagar el 100%. ¿Por qué? Porque por dos razones básicas. Primero, usted no ha negociado conmigo la rebaja de la cuota de aportación a la seguridad social. Usted acordó con su empleado, ¿ya?, la suspensión y el pago a plazos. Pero conmigo, Seguro Social, usted no ha pactado nada. Para mí la ley sigue aplicándose con rigidez. Usted me paga a mí el 100%, en primer lugar. En segundo lugar, si su empleado viene a requerir de servicios médicos o asistenciales en el Seguro Social, no le puedo decir, pues, ¿sabe qué? Solo le inyecto el 25% del medicamento, porque solo pagó el 25%. ¿Cuánto le tengo que inyectar? El 100% del medicamento. Claro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo como Seguro Social tengo que pagarle o tengo que retribuirle a usted dentro de la prestación de los servicios que prevé la ley en el 100%. ¿Por qué usted habría de pagarme a mí menos? Es el razonamiento que hace el Seguro Social. Por lo tanto, había que pagar el 100%. ¿De Y acuerdo? eso sí es grave. Es gravísimo, es gravísimo. Y luego de eso, el Seguro Social, ¿no?, dijo, yo voy a dar plazos para el pago. Y efectivamente dio un plazo larguísimo de 10 días, que en definitiva era nada. Decía, en lugar de pagarme el 15, págueme el 25. Si no tuve plata para pagarle el 15, con Claro. seguridad no voy a tener para el 25. ¿De acuerdo? Y la obligación se generó. Lo que sí hay es un proceso de suspensión, digamos así, ¿no es cierto? Por usar un término tan solo. Suspensión de las acciones que podría iniciar el Seguro Social en contra de los empleadores por mora patronal. ¿Ya? Hay una suerte de purga, digamos así, de apoyo, ¿no?, pero la Y, obligación y aquí le añado otra cuestión. Me dicen, vea, yo quiero resolver esto, pero me va a costar. Y encima me cuesta el abogado. Por ende, estoy en el círculo vicioso de que no puedo pedir ningún préstamo, por ejemplo, este que está ofreciendo
el gobierno, que es a través primero del Banco del Pacífico. Y entonces estoy en un círculo vicioso de que no puedo resolver mis problemas, no tengo para el abogado y tampoco tengo para el préstamo. A ver, yo creo que eso muchas veces se utiliza como una suerte de subterfugio, ¿de acuerdo? Porque, en primer lugar, para esta gestión laboral no necesita abogado. Puede ir, puede ir directamente al Ministerio de Trabajo, puede acudir a la oficina de mediación laboral y suscribir un acta de mediación directamente, sin abogado. Okay. Sin abogado. Puede hacerlo. O sea, entonces ese no es un elemento que puede tomarse como obstáculo o como pretexto. ¿De acuerdo? O sea, no hay tal. El crédito, claro que puede acudir al crédito. Hay un crédito de Reactívate Ecuador y sabemos, ¿no? A las micro 30,000, a las pequeñas 300 y a las medianas $500,000. Y con 6 meses de gracia, con unas condiciones de costo financiero bastante favorables. Es decir, hay cómo. Y en este rato yo sí creo que hay que relevar, hay que rescatar el compromiso que tenemos todos los ecuatorianos de sacar adelante esa casta que durante la historia siempre nos ha enorgullecido, de ser gente trabajadora, gente cumplidora, porque la excepción es todo el ladronicio que estamos viviendo y palpando, porque el resto no estamos en esa línea, entonces el resto estamos para trabajar y para hacerlo bien y con compromiso, ¿verdad? Y ahora cuénteme y aclárame este tema. La otra confusión que hay es que dicen, tengo que resolver mis problemas ahora porque cuando venga la nueva ley, cuando se firme la ley humanitaria, tengo que tener resuelto ahora todo para entonces empezar lo que me digan o lo que me indiquen en la nueva ley. ¿Cómo es eso? A ver, verá, lamentablemente, ¿no? La dinámica legislativa se toma el tiempo que le viene en gana, ¿de acuerdo? Porque si estos señores, tanto los de la Asamblea como los del gobierno central, pudiesen alinearse con esa dinámica, ¿no es cierto? Con la dinámica con la que se mueven las relaciones privadas, probablemente ya habríamos tenido una normativa que nos saque del problema. Entonces ahora estamos con soluciones parches. ¿Ya? Y efectivamente, los acuerdos que le mencioné son soluciones parches. La ley orgánica ¿cómo se llama esta? De ayuda humanitaria, ¿verdad? También es un tema que va a solucionar a la corrida. Pero bueno, a la pregunta. La ley efectivamente prevé en algunos aspectos buscar la forma de solucionar estas anomalías legales dadas a través de los acuerdos, que como yo le dije, se fueron por sobre todo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, con esta ley se va a regularizar y sobre todo se está haciendo hincapié en esa necesidad de encontrar un acuerdo entre las partes. Y eso va a ser fundamental, ¿no? Es decir, en lugar de ir al litigio puro, llegar a un acuerdo en ciertos campos donde probablemente antes no hubiésemos pensado que estábamos obligados a llegar a un acuerdo, como entre arrendador, arrendatario, trabajador, empleado y acreedor, deudor, etcétera. Ahora se prevé esas posibilidades. O sea, la ley va a dar algunas alternativas. No sé precisamente cuáles van a ser los términos finales en los que salga el texto normativo, pero en todo caso va a ayudar. ¿Qué es mejor solucionar antes? Es mejor, porque el problema, o sea, compatear la pelota del problema unas semanas más o unos meses más, no es que el problema se solucione. El problema simplemente se ha prorrogado. Y además de prorrogar, postergado, que viene probablemente con mayores costos. ¿Ya? Con mayores costos, ahí sí probablemente ya con juicios y demás, donde sí va a requerir un abogado. Y ya para terminar y ir terminando esta conversación, eso le quería pedir, ¿cuál sería su consejo para todo este tipo de personas naturales y microempresas que no han cumplido digamos, con los procedimientos legales durante esta pandemia? ¿Qué deberían hacer? ¿Esperar hasta que haya una nueva ley o de manera inmediata tratar de resolver? ¿Y cuál sería lo más importante por prioridad resolver? A ver, en primer lugar,
en primer lugar, hay que ver en qué consistió el no hacer, o el hacer mal, o hacer menos de lo debido. ¿Cierto? Habría que identificar. Pero partamos de algunos ejemplos. Pensemos que simplemente dio por terminada la relación, sin indemnización, sin nada. Dijo, ve, ya no hay restaurante, no hay clientes, no hay nada. Ándate nomás, hijito, tú que eres el chef, cocinero, te fuiste, tú que eres la mesera, te fuiste, el empleado de la mecánica, el empleado de la vulcanizadora, el empleado de la panadería, te fuiste nomás, no hay trabajo, ¿dónde te va a pagar? Ándate nomás. Ese ándate nomás tiene un precio, ¿de acuerdo? Porque la ley rige para todos y para todo el país, pues, ¿no? Grandes, chicos, medianos. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que si se va a reabrir el negocio, si ya se ha reabierto el negocio, primero hay que llegar a un acuerdo por escrito con las partes, entre las partes, ¿sí? De si fue la suspensión, de si hubo teletrabajo, lo que haya ocurrido, pero hay que llegar a un acuerdo. Si se planificó también pagar por partes, también. Si se pagó por partes y no va a haber la compensación, también es importante llegar a un acuerdo. Se suspendió y solo pague el 25, pero no va a haber compensación porque hemos acordado no compensar, ponerlo por escrito. Sobre todo, el segundo paso, hay que notificar a través del SUT al Ministerio del Trabajo, porque precisamente el Ministerio del Trabajo lo que está haciendo es un seguimiento y un control de todas estas actividades. Entonces es mejor precaver un riesgo futuro mayor. ¿Cómo? Notificando a la autoridad diciendo, ¿sabe qué? He pasado esto, pero aquí está el acuerdo. Ya acordé que no le voy a pagar más. ¿Okay? Si es que le despedí intempestivamente y no le indemnicé, ahí hay un problema, porque el trabajador sabe que fue despedido intempestivamente. Entonces, y no ha sido contratado de vuelta. Y si no ha sido contratado de vuelta, ¿qué le corresponde al trabajador? Denunciar ante la inspectoría para, en primera instancia administrativa, digamos, encontrar la solución a través de llamarle al empleador para que arregle el problema del despido. Y si no se da, va a haber un juicio, lamentablemente. ¿De acuerdo? Francisco, yo quiero en este punto indicar a toda la gente que más allá de la formalidad legal, más allá de los pasos legales que estoy sugiriendo y que voy a seguir, prima en mucho realmente la buena fe. La buena fe, yo diría la apertura, la solidaridad en estos casos. Porque yo sí creo que en un momento como estos hay que guardar la solidaridad como un principio de actuación, un principio de vida. No con esto digo yo manejar un sacrificio crístico ni cilicios de por medio, ¿de acuerdo? Estoy hablando simplemente de una solidaridad lógica que también bordea con la ética. Es fundamental. Porque muchas veces, y estamos viviéndolo nosotros como abogados acá, de que aprovechándose de esta pandemia, se están haciendo cosas que ni siquiera bordean, sino que traspasan la ética. Y eso tampoco está bien. Porque vamos a ser condescendientes, vamos a entender la crisis, sí, como empleadores, como trabajadores, sí. Pero hay un problema humano también ahí. Volviendo al tema. Entonces, hay que notificar, si es que no, digamos, hay que llegar a un acuerdo. Dependiendo del caso, si se le vuelve a contratar y se dio la terminación y se notificó la terminación al trabajador, valdría la pena suscribir un nuevo contrato para retomar la relación. ¿Ya? Y en muchos casos, mal que lo diga, pero es cuestión solamente de ver la realidad, en muchos casos se está retomando la relación como una nueva relación, ¿ya? Con unas nuevas condiciones, inclusive con un sueldo rebajado. Así se usted lo está haciendo. O sea, no estoy descubriendo el agua tibia ni siendo infidente con nadie. Eso es lo que está pasando. La idea aquí, ¿qué es lo que quiero decir? Es el ánimo, la voluntad y la predisposición del empleador, pequeño, chico, mediano, grande, un poco para también poner el hombro en estas circunstancias, que todos hemos sido golpeados, pero la mejor forma de generar ingresos es a través del gasto. Y uno de los gastos, ¿no? Uno de los gastos mejor realizados es precisamente a través del empleo. O sea, si yo gasto empleando a mi gente, dentro de esa dinámica propia del gasto, ¿verdad? Del consumo más que del gasto, ¿ya? Mi trabajador va a comprar pan, el panadero va a vender, va
a comprar harina, va a tener empleados, etcétera. Es simplemente es una cadena, ¿no es cierto? Es un sincronismo que se da. Todo es sincronizado, es un engranaje. Y tenemos que apoyar todos. Ahorita la crisis no está para ver quién es bueno, malo, rico, pobre, no. Todos estamos en la misma fiesta, pero bailando la misma música con diferente ritmo. Eso es todo, ¿no es cierto? Pero todos estamos en esto. Entonces, para todos los amigos radioescuchas y que nos están mirando, lo más importante es tratar en buena fe de resolver aquellas cosas que pues no se hicieron durante los últimos 3 meses, sea el Sí, pago al seguro social, sea este tema de suspensión del trabajo, de subir al ministerio, pero esto nos está indicando usted de que también no podría hacerse hasta sin abogado, es decir, solamente yendo a las absolutamente. oficinas específicas. Absolutamente. Absolutamente. Y muchos de estos trámites, es más, se hacen en línea. O sea, nuestra presencia, digamos, como abogados, no es imprescindible, no es imprescindible para nada. O sea, se puede hacer en línea. Hay muchas empresas que tienen un departamento de recursos humanos o como le llaman ahora, de talento humano, que simplemente nosotros como abogados damos las directrices, como lo estoy haciendo ahora, y hay gente que lo hace, simplemente lo ejecutan a través del sistema, eso es todo. Y solo y únicamente si hay un juicio, obviamente intervenimos nosotros. De lo contrario, también se va a una mediación laboral y se puede concluir todo con un mediador laboral ahí en el ministerio. Y no necesitan de abogados, se necesitan de buena fe y ánimo para llegar a un acuerdo. Y como yo suelo decir, que no lo traten de hacer, que lo hagan, Ya. porque eso es la proactividad asertiva. Hay que hacerlo, realmente hay que Bueno, hacerlo. muchas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Francisco Santillán y desde ahora le comprometo, mi doctor, para ver si podemos conversar sobre más temas una vez que la nueva ley se apruebe, porque no, es verdad, no sabemos en qué estado va a terminar y sí sería bueno que para nuestros amigos de Cayambe, con pequeñas empresas, con negocios pequeños, ¿qué es lo que podrían hacer una vez que la nueva ley la firme el presidente? Con mucho gusto, Francisco.